Hola, muy buenos días. Mi nombre es Diego Morales y este es mi proyecto final para el primer semestre de la prepa. En este corto video les voy a presentar un pequeño análisis de un capítulo del renombrado libro Las batallas en el desierto. Este libro se publicó en 1981 y fue escrito por el famoso autor José Emilio Pacheco, quien nació el 30 de junio de 1939 y falleció en enero de 2014. Este cuento se trata de un amor imposible. Batallas en el desierto es como una novela que también involucra otros aspectos como la desigualdad económica, la corrupción social y la corrupción política, el inicio de la desaparición de un país tradicional y en especial sobre la transición hacia un México más moderno. El capítulo del cual les vengo a hablar hoy se trata esencialmente de la desigualdad económica en México, sobre todo en los años 50. En este capítulo observamos cómo el narrador, Carlos, o mejor conocido como Carlitos, lo invitan a merendar a casas de dos diferentes compañeros de escuela suyos. Lo curioso de estos hogares es que uno de ellos tiene 3 pisos y la otra apenas se queda a pie. Aquí podemos apreciar estas gigantescas brechas económicas que estaban en México y que por desgracia siguen presentes en nuestro país. El estilo del autor se caracterizaba especialmente por el uso de su lenguaje conciso, directo y fácil de entender. Durante todo el capítulo y el libro, el autor escribe bastantes frases muy directas como para que nosotros las entendamos muy bien. Nos hace saber de lo que piensa el narrador en todo momento y también usa a veces un vocabulario blasfemado, lo cual nos hace sentir más la ira o la tristeza del personaje que está hablando en ese momento. El cuento se sitúa en los años 50, una década complicada para el país de apenas un siglo. Miguel Alemán era el presidente. Este fue conocido por su corrupción política y por su mal gobierno de la República Mexicana. En el cuento se presenta una clara oposición a esta figura histórica por parte de muchos de los personajes como Carlitos o el hermano de Carlitos, Héctor. Como uno esperaría, durante estas épocas se veía mucha discriminación hacia varios sectores culturales, políticos, religiosos y sociales. Por todas partes había estereotipos y segregación. A la mujer se le veía indecente por salir a trabajar, o al hombre se le veía como campeón por tener varias amantes o mujeres, como si ellos fueran trofeos. Se les juzgaba a los hijos de los papás divorciados porque México estaba cegado por la autoridad tóxica por parte de la Iglesia Católica. Y claro, a uno lo juzgaban por no tener un refrigerador eléctrico o un tenedor de pescado. El tema de este capítulo es muy obvio y fácil de detectar, sobre todo cuando el narrador nos empieza a describir cómo era su entorno familiar y social. Este nos enriquece con varios detalles que nos hacen ver la desigualdad económica que había en México en los años 50. El narrador nos cuenta sobre 2 experiencias suyas con unos compañeros de su escuela. A él lo invitan a merendar a 2 casas diferentes donde Carlitos se inmersa en los 2 lados opuestos del espectro socioeconómico. Primero va a casa de su compañero Harry, hijo de millonarios extranjeros que gozaba de bastantes lujos, como tener hasta 6 baños en toda su casa. Luego va a casa de Rosales, que vive en una parte de la ciudad donde se encuentra mucho la pobreza y el desempleo. Como lector me hace darme cuenta de cómo había una brecha económica enorme en aquellos tiempos y cómo uno no escoge al nacer qué tipo de situación quiere él o ella vivir. En este capítulo yo pude identificar un símbolo que refleja el tema de este capítulo perfectamente. Este símbolo es el tenedor para el pescado. Este utensilio tan peculiar se presenta cuando el amigo de Carlitos, Harry Atherton,
le da un consejo sobre sus modales después de haber ido a cenar a su casa de este. Y aquí está la cita. Voy a darte un consejo. Aprende a usar los cubiertos. Anoche comiste filete con el tenedor de pescado. Este representa la desigualdad económica que había en México en aquellos tiempos. Asignarle un platillo específico a un utensilio es claramente de ricos. Significa que tienen el suficiente dinero como para andar gastando en cosas innecesarias. Cualquiera puede ser un tenedor para cualquier platillo. Mientras que otra gente, como la familia de Rosales, batallan en siquiera conseguir comida con que usar sus utensilios que apenas si son baratos. Estas brechas económicas estaban muy marcadas en México y de una forma u otra afectaban el estilo de vida de cualquiera de sus habitantes. En este capítulo se emplean muchas figuras literarias, pero hay una que sobresale más y que sobre todo apoya el tema que yo le asigno a este capítulo. Este es la perífrasis. Esta se usa dando rodeos o empleando más palabras de lo que normalmente hubieran sido necesarias para comunicar una idea o concepto. Esta se utiliza en la siguiente cita. Vivía en una vecindad apuntalada con vigas. Los caños inservibles anegaban el patio. El agua verdosa flotaba mierda. El autor usó esta figura para señalar que el amigo de Carlitos, Rosales, vive en una parte de la ciudad donde la pobreza prevalece. Una vecindad con vigas, caños descompuestos y hasta ese mal olor abundante de excremento. Todas esas son cualidades de un lugar muy descuidado y de bajos recursos económicos. Esta cita enriquece el texto porque nos hace imaginarnos cómo vivía la gran parte de la población que desafortunadamente vivían en prácticamente la ruina. Para concluir el video, quisiera presentar con unos valores y antivalores sobre este cuento y este capítulo en especial. Carlitos al principio de este capítulo se encuentra en una pelea física y verbal con varios de sus compañeros de clase. Gracias a esto, Carlitos le enseñan a no despreciar. Aquí está la cita. Mi padre señaló que nadie tiene la culpa de estar en la miseria y antes de juzgar mal a alguien, debería pensar si tuvo las mismas oportunidades que yo. Este es un valor de compasión y empatía. No hay que juzgar a alguien por cómo se ve o de dónde viene. Al mismo tiempo se presenta un antivalor de discriminación cuando Carlitos le grita a Rosales indio, haciendo burla a su estatus económico. También se usa mucho una grosería para denominar a la gente gay, provocando así el conflicto entre Rosales y Carlitos. Esto es todo por este video. Muchísimas gracias por sintonizar y no olviden darle like, subscribe y estén al pendientes para el siguiente video. Bye bye.